Manuel Viera Pérez. Él es graduado en Ingeniería Geomática y Topografía y doctor en Gestión Costera por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lleva más de una década estudiando en profundidad la dinámica eólica y sedimentaria de la duna costera de Playa del Inglés, así como la fisiología y ecología del Balancón. Ha colaborado en numerosos artículos científicos, colabora con este proyecto desde el año 2018 y además, hecho a destacar, identificó por primera vez en Gran Canaria el insecto que participa en la polinización cruzada del Balancón, y algunos de sus artículos han tenido eco en la revista de Ecology, sobre todo el que tiene que ver con la contaminación lumínica de los balancones del anexo del centro comercial Anexo 2. Y ahora nos vas a hablar de la restauración ambiental de la duna costera en Playa del Inglés y el seguimiento científico realizado. Cuando quieras. ¿Ves? Ahora es. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por la atención. Vamos a proceder a ver si no me equivoco Ok, nada, vamos a intentar hacer un pequeño resumen, más que nada desde el punto de vista conceptual, de lo que es la restauración de dunas costeras y bueno, solamente comentar en este sentido que bueno, que el Rubino de España en el 2007 hizo, ya lo comenté en la salida a campo, hizo un manual de restauración, pero lo importante de ese manual es que no analizaron los sistemas de Canarias. La mayoría de las líneas de trabajo de ese manual no son aplicables en Canarias, sobre todo porque en Canarias los sistemas dunares son áridos y son sistemas con valores pluviométricos muy inferiores, y la dinámica eólica, evidentemente, pues por el efecto dominó es diferente, porque una arena húmeda, pues a la hora del tránsito sedimentario se frena, ¿no? Y la vegetación es mayor en las zonas templadas por esa mayor pluviometría y por lo tanto la estabilización del sedimento, ¿no? Voy a solamente hacer un pequeño resumen conceptual de lo que es la franja de la duna costera y tenemos, por ejemplo, como línea de referencia la línea de pleamar, la que está en puntos verdes, y hay una franja que entre esa y lo que es las dunas primarias es donde se forman las dunas embrionarias. Esa zona es básicamente donde la gente más transita, las actividades de limpieza de la playa, donde están los contenedores, donde están los kioscos. O sea, es una zona quizás la más antropizada y por lo tanto la formación de las primeras dunas embrionarias se vería más dañada, ¿no? Ya después, una vez que esa duna embrionaria, que normalmente se forma en forma de manto, cuando ya llega lo que es al Balancón, ya forma lo que es forma la sombra eólica y empieza a formar unas colas y ahí es donde se forman lo que son las dunas primarias asociadas a lo que es a esta especie vegetal, ¿no? Ya luego sigue transitando hacia el interior del campo de dunas y se empiezan a formar lo que son unas dunas parabólicas. Esas dunas se quedan atrapadas entre los montículos y dependiendo de la zona, si es más al norte o más al centro o más al sur, pues la distancia entre los balancones va a determinar el tamaño de esas dunas parabólicas, ¿no? Por eso la importancia a la hora de la revegetación, pues definir las distancias entre los individuos, ¿no? Ya una vez que esa duna parabólica se empieza a soltar y empieza a entrar al sistema, pues ya se empiezan a formar pues cordones bajanoides y otras estructuras y tal. Pero lo que es toda esa zona es lo que se le suele llamar, es lo que se le llama duna costera, ¿no? Que es la que a priori en Playa del Inglés está muy entropizada y rota, ¿no? Evidentemente, cuando hablamos de restauración es porque ha habido y ha existido una degradación, ¿no? Esa degradación, evidentemente, el origen pues son numerosos, desde naturales, antropizaciones puntuales y antropizaciones continuadas en el tiempo. Esas son las más
tienen un mayor nivel de degradación, como puede ser la formación por los usuarios de los goros que ya todos ya hemos visto, inclusive las hamacas. Aquí vemos, por ejemplo, las colas que se forman detrás de las hamacas. Esto se produce por el efecto Venturi, que cuando el viento se concentra, se acelera y por lo tanto el tránsito sedimentario es mayor y eso pues al final hace que la arena entre al sistema más rápido de lo que debería de entrar, ¿no? Bueno, pues uno de los conceptos en la restauración de duna costera es que en los proyectos de restauración se deben desarrollar métodos poco agresivos, es lo ideal. Deben consistir en eliminar las causas o la causa que degrade al sistema y se deben desarrollar aquellas actuaciones que ayuden a procesos naturales lograr la recuperación del medio degradado. O sea, siempre debemos ayudar a la naturaleza, o sea, no intentar inventar nada nuevo en el sentido de, o sea, aquí los experimentos despacito y ver cómo reacciona la naturaleza y si hay que modificar, pues la naturaleza nos irá indicando precisamente hacia dónde tenemos que desarrollarlos, ¿no? Ya en el sentido de lo que es el proyecto Más Duna, pues voy a hacer un pequeño repaso de lo que se ha hecho, lo que se hizo a partir del 2018, en la primera fase del 2018 al 2019, pues en relación a las aportaciones de arena que hubo, se hicieron 3 aportaciones. En septiembre del 2018, el sedimento que se puso todo en el frente de la playa del Inglés avanzó y atravesó la duna costera, el sistema perfectamente lo absorbió. Luego ya en noviembre se volvió a hacer otro aporte, ahí por las condiciones de la dinámica eólica pues ya se ralentizó y por lo tanto el tránsito fue más lento y ya empezó a acumularse esa arena, ¿no? Evidentemente aquí vemos en la imagen de la izquierda de ustedes, vemos, esto realmente no es una duna, esto es un manto dunar, fue debido a los aportes que se hicieron y fue, bueno, cuando entró fue un tsunami. Tal es así que los captadores que se ven ahí tenían una altura de 1 metro, 1,10 m en algunos casos y vemos cómo esa arena fue luego cuando ya entró el sistema, pues fue atrapado por los captadores, pero es que no solo por los captadores, sino por toda la zona de la duna costera se quedó. De hecho, todavía hay arena de la que se aportó en el Más Duna en la zona. Ya está entrando, ya los captadores se están quedando más descubiertos, pero claro, evidentemente eso fue porque la dinámica eólica no fue favorable para ese tránsito, ¿no? Dentro de lo malo, eso fue bueno. ¿Por qué? Porque está ralentizada la arena y nos ha dado tiempo a preparar al sistema, a seguir preparando trampas, ya sea a través de captadores o propios palancones, ¿no? En relación a los captadores, pues se utilizaron dos modelos, que fueron los circulares y semicirculares. Pues los circulares pues, ayudan a construir unos montículos en el interior. Tanto uno como otro atrapan arena muy rápidamente por la propia estructura del captador y lo único que el captador semicircular doble, en este caso como vemos en las imágenes de la derecha, pues es más inestable porque dependiendo, si por ejemplo el viento viene en este sentido lineal al captador, lo que hace es que la primera duna que se construye a partir del primer captador se rompe. Se rompe la cola, si el viento toma otra deriva, pues ya esa arena se queda fuera del captador y cuando vuelve otra vez a cambiar el viento, pues ya se transita y no queda retenida, ¿no? Y de hecho aquí vemos también luego unos balancones que quedaron, al ver una deriva, se modificó la cola y se quedaron descalzados y bueno, ya luego murieron por deshidratación, ¿no? Bueno, con respecto a la plantación de balancones, aquí quizás no me voy... Lo principal, que en un momento dado, evidentemente por todos estos motivos, pues
solamente sobrevivieron el 25% de los palancones que se plantaron en el Maduna 1, ¿no? Evidentemente, muchas de las cosas que se hicieron ahí nos ha servido para en el siguiente Maduna 2, pues ver que hay cosas que no y que había que modificarlas, ¿no? Y así se ha hecho, y ya en el Maduna 2, pues se hicieron una serie de actuaciones, y la primera de ellas fue realizar un estudio de las rocas que se... A ver, cuando se puso el aporte de la arena del Maduna 1, parte de la arena pues o se cribó mal o no fue totalmente cribada, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, la arena transitó el sistema y nos encontramos que se quedó con una capa muy importante de roca en la superficie. Esta roca, aunque sea poca, el problema es dónde está ubicada. Está en la punta arriba del suelo. El viento, cuando tropieza con ella, se acelera y hace un transporte muy rápido del sedimento, ¿no? Entonces, necesitábamos saber cuantificar qué cantidad de rocas había. Pues se hizo un estudio y se sacó la roca que estaba en los primeros 10 centímetros, se cuantificó en kilos y en volumen, y a 25 centímetros. Bueno, pues al final nos salió unos datos que fuera de la zona de aporte, el volumen de metro cúbico por metro cuadrado era de 0,0016, o sea, donde no hubo aporte de arena. Donde hubo aporte de arena, el volumen de la roca pues ya fue de 0,007 metros cúbicos por metro cuadrado, o sea, 5 veces más. Y después también nos ayudó a identificar una zona que hasta ahora no la habíamos identificado, básicamente porque entre tanta roca, pues, y al final resultó que el volumen, después del kiosco, el último kiosco de Playa del Inglés, resulta que los datos, fíjense en la gráfica aquí, aparece que en el resto de la zona de aporte fueron una media de 27 kilos por metro cuadrado de roca. En cambio, en esos 3 puntos aparecieron 200 kilos, de 100 y pico y 200 kilos por metro cuadrado. Entonces hemos estado pensando que eso no es debido al aporte de la arena, sino que probablemente eso sea el resto de una paleobarra, de las que estuvimos mirando en campo, que era de donde llegaba al mar. Pues esta es donde la paleobarra, parte de esa paleobarra, pero bueno, pensamos que existe eso, ¿no? Entonces ya pues se irá investigando y a ver qué información nos aporta, ¿no? Pero bueno, lo que en este sentido sabemos que el 73% de las rocas que se quedaron ahí del mal cribado están en los primeros 10 centímetros. Eso dentro de lo malo es bueno, porque una actuación puntual pues nos puede ayudar a eliminar esa roca pues pronto, ¿no? Bueno, como ya hemos visto, lo que es la retirada de goros y rocas se ha estado realizando durante todo este periodo. A veces pues la maquinaria era necesaria, otras veces, dado que la maquinaria pesada no podía entrar, pues se hacía manualmente con el equipo de Gesplan, y bueno, en ese sentido pues la verdad que se lo han currado mucho porque es una labor tediosa, ¿no? Pero ha dado muy buenos resultados, ¿no? Es una labor que se debe realizar continuamente porque hay muchos goros de estos que todavía están tapados por la cantidad de arena que entró, y a medida que vaya la arena entrando irán apareciendo y hay que seguir con las actuaciones. Otro de los estudios es el tema de las cebas, que ya Marta en campo estuvo explicando, que ya estuvimos mirando, pues ahora lo podemos ver con tranquilidad. Estas cebas eran aportes que, pues bueno, tenían la costumbre de los de servicios de limpieza, ponerlo ahí y bueno, fíjense en la imagen derecha lo que nos encontrábamos. O sea, nos encontrábamos hasta peros de pesca, que de la ribazón se quedaban atrapados y el tractor lo cogía todo y lo saltaba dentro en la reserva. Y yo esto me los encontré cuando iba cribando esa ceba, ¿no? Bueno, pues
se hacía un seguimiento del levantamiento topográfico. Aquí, por ejemplo, se aprecia la zona roja, es donde a medida que yo iba eliminando cebas, se iba dejando que el sistema funcionara por sí solo, y cuando se quedara descubierto la siguiente capa de cebas, pues se volvía a actuar y... Un minuto. ¿Ya? Y eso que es bueno como un tiro. Gracias. Vale, 16 minutos. Gracias. Vale, pues aquí se aprecia que en la zona roja, pues fíjense, lo que disminuyó, lo que había de ceba, era más de 75 centímetros de ceba que se fue eliminando, y ya, fíjense en la parte de atrás de lo que es la zona de los dos balancones, la zona azul es ya donde hay aporte de sedimento. O sea, a medida que se fue eliminando la ceba, ya empezó a formarse las colas, ¿no? Evidentemente todo eso es y también se hizo un estudio de las rocas que están apiladas alrededor de los balancones, ¿no? Pues con el mismo método se fue eliminando la roca poco a poco, despacito. El viento se encargaba de volver a descubrir la siguiente capa, se volvía a actuar a los 15 días o los 20 días, dependiendo del cambio de la dinámica eólica, y fíjense que a los 8 o 9 meses, como este balancón que no tenía cola ninguna, fíjense cómo ya en diciembre, pues la cola perfectamente naturalizada, ¿no? Era superior a 1 metro cúbico, más o menos 1 metro cúbico, la arena que había quedado retenida. Del modelo digital de elevaciones con los levantamientos topográficos, vemos pues lo mismo que lo de las cebas. Aquí la zona roja, lo que había decrecido al quitar la roca, y en la zona azul donde ya la arena pues se va acumulando. Todo esto, al final, lo que se debe hacer y lo que se ha hecho es definir unos protocolos para futuras actuaciones, porque, claro, puede venir un nuevo equipo, un proyecto en otro lado, y decir, mira, este es el protocolo. Y en este caso, pues hay un protocolo donde hay que ir eliminando las rocas de los lados, dando prioridad, y aquí vemos un ejemplo de una de las actuaciones sobre un Nesca, un montículo, el antes, durante el proceso y al final del proceso, durante unas acciones, pues eso, ¿no? A medida que iba avanzando. Durante el 2022 se han realizado más de 100 actuaciones de retiradas de rocas y cebas. O sea, eso nos da un poco el nivel de degradación que hay en el sistema, ¿no? De hecho, uno de los motivos, una de las causas que genera el eliminar esa roca y esa ceba es que todo eso está debajo de la vegetación. Pero eso, cuando se quita, la planta que está apoyada sobre ese material baja. Pero es que el hecho de bajar lo que hace es que en un momento dado aumenta la superficie del follaje y aumenta la sombra eólica. Por lo tanto, al final aumenta el volumen de sedimento retenido. O sea, al final es el efecto dominó, ¿no? O sea, está naturalizándose el sistema con esto, ¿no? Y bueno, de hecho, esto es una zona de la punta de la Bajeta, a la zona más al sur. Todo esto son balancones que están llenos de rocas. O sea, y esto es tarea que está pendiente de realizar, ¿no? Luego se hicieron plantación de balancones durante el 2021. Pues se plantaron 62 balancones y bueno, en ese año, hasta finales de octubre, pues habían sobrevivido el 100% de balancones. Ya después entró la dinámica, algunos se vieron enterrados y tal, y se vieron ya colapsados, pues fueron unos 4 o 5 balancones, ¿no? Eso durante el 2021. Y en el 2022, porque no teníamos planta, porque con lo del COVID, pues no se pudo sacar planta, y entonces pues teníamos una que estaban envejecidas, pero la actuamos sobre ella y la pudimos recuperar, y durante el 2022 ya logramos sacar esquejes y recuperar algunas de las plantitas, y como parecidas a las que están aquí, que ya a los varios meses ya pudimos llevarlas a campo, ¿no?
En este caso se plantaron 32 y de hecho el porcentaje de supervivencia es de un 92%. O sea, imagínense ya cómo hemos ido ajustando los protocolos, que del más de 1 a 1, que había un 25% de supervivencia, ya estamos consiguiendo, pues eso, un 90 o un 100% de supervivencia. Bueno, pues para el seguimiento científico, pues nos hemos ayudado de muchas herramientas, como han sido vuelos LIDAR, datos con GPS, ortofotos, modelos digitales, perfiles, o sea, todo este tipo de herramientas que al final nos va a ayudar a sacar unas conclusiones. Aquí, por ejemplo, tenemos una ortofoto del año 2018, justo cuando estaba empezando el proyecto. Aquí se definieron 4 parcelas, pero ya en julio del 2022 ya esas parcelas fueron ampliándose y aumentando las zonas de protección, y esto es una ortofoto del año 2022. Bueno, se generaron los modelos digitales, las zonas más oscuras es donde están las zonas de deflación y la más clarita es donde hay más altura de arena. Vemos que en la del 2022, en la duna costera, vemos que se aprecian más zonas más claras, por lo tanto quiere decir que hay más altura, ¿no? Y las zonas de deflación, evidentemente, están aumentando, pero porque la arena se está quedando retenida en la duna costera. Por lo tanto, no está entrando al sistema, pero estamos logrando elevar la duna costera. Ya es un proceso que a medida que la duna se vaya extendiendo, irá creciendo en altura todo hacia el interior. Bueno, para sacar unas conclusiones de la zona de estudio, no de toda la zona donde se aportó arena, pues el balance sedimentario es de 5.060 metros cúbicos. Entre lo que transitó, entre lo que se marchó hacia el interior y entró sedimento, ahora mismo hay un balance de 5.060 metros cúbicos. Pero una cosa importante, el 72% del sedimento retenido lo tenemos en la duna costera. Por lo tanto, está funcionando las actuaciones y es cuestión de tiempo, ¿no? De todas formas, seguimos trabajando, haciendo ensayos y, por ejemplo, se hizo uno que era a través de un tratamiento de vitamina B, la tiamina. Es un tratamiento que en otras especies ha funcionado para provocar lo que es el rejuvenecimiento. Se aplica y empieza a emitir brotes laterales. Pero en este caso no nos funcionó porque a lo mejor la concentración no fue la adecuada o es un tratamiento que en esta especie no funciona tan bien. Entonces, pues se decidió, pues no, y se decide no volverlo a aplicar porque no compensa, ¿no? Veíamos esta mañana, pues otro de los métodos para la evaluación es acelerar ese rejuvenecimiento, es forzar el enterramiento de la planta porque reacciona al mismo, ¿no? Pues, y uno de los ensayos más importantes que por el resultado positivo que hemos obtenido es que para evitar estos instantes donde la duna entra y entierra las plantas y tal, pues se hizo unos primeros ensayos con el captador, pero con una densidad mayor. Eso lo que favorecía es que desviaba la arena hacia los lados y daba tiempo a que la planta fuera creciendo poco a poco. Pero ¿qué pasa? Que eso funciona cuando, si la dinámica eólica no es muy intensa. Pero si es intensa, lo que hace es que al final se termina colapsando y termina enterrando al balancón. Por lo tanto, se optó por otro método, que era poner una pantalla con un 100% de opacidad. Esto, aquí vemos un ejemplo. El viento tropieza con la pantalla, hace efecto Venturi, se desvía, se acelera y hace un vacío del sedimento. Eso lo que hace es que la planta no se entierra y la planta va creciendo a medida que se va enterrando poco a poco. Ya somos los que están gestionando, los que en un momento dado dicen, bueno, ya la planta tiene la suficiente altura que sobresale a la duna que viene avanzando, ya yo puedo quitar la pantalla y dejo que el sistema funcione de forma natural. Esto es un ejemplo de un balancón que se le aplicó ese método. Ya cuando consideramos que la planta estaba por arriba de la duna que avanzaba, pues
ya se quitó y fíjense cómo el sistema ya se naturalizó y el balancón sobrevivió. Muchas de estos enterramientos ocurrió en el Matuna 1, ¿no? Ya como vimos que funcionaba, pues ya se trasladó a muchos individuos y se logró que sobrevivieran. Un poco como conclusión, lo que en esta foto representa es que siempre no hay que estar trabajando, sino hay que pararse, hay que analizar, hay que discutir, hay que tomar decisiones, pero en campo. Muy pocas, en este sistema donde es tan dinámico, donde es tan complejo, tomar decisiones en los despachos, poquitas te pueden salir bien las jugadas. Hay que ir a campo y allí donde hay que analizar y pararse allí tal. Y eso es lo que hemos hecho. En ese sentido sí tengo que agradecer a Marta, al equipo que con GESPLAN y que hemos hecho y lo que es y no me queda más que darles las gracias precisamente con una imagen de la foto de una de las plantitas que vimos esta mañana abajo en la zona de deflación. Gracias.